¿Qué es la hora sexta, novena y undécima? Muchas historias de la Biblia mencionan la hora en que ocurrieron los hechos, pero las horas relatadas se mencionan de manera diferente de las horas que denominamos actualmente. En la historia del Señor de la Viña en Mateo 20, vemos claramente cómo las horas eran denominadas, en este caso, demarcando la hora en que el dueño del campo llamó a los trabajadores a trabajar en la viña. Observe las diferentes horas, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Sin embargo, observamos que el dueño de la viña salió de madrugada, y llamó a los trabajadores en horas diferentes. ¿Cómo? Los llamó de madrugada para trabajar todo el día. Otros fueron llamados cerca de la tercera hora, otros todavía fueron llamados cerca de la hora sexta y de la hora novena, y los últimos fueron llamados en la hora undécima. Hay otros relatos en la Biblia en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que mencionan las horas, que en este caso, relatado con ocasión de la crucifixión y muerte de Jesús, veamos. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En Marcos vemos los siguientes versos: y era la hora tercera, y lo crucificaron. Y llegando la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lema sabactani. Esto, traducido, es: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Y Jesús, dando un gran grito, expiró. En Lucas cita: y era casi la hora sexta, y hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Y Juan, no diferente de los demás, dijo: era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Los demás discípulos y judíos también mencionaban las horas de la misma forma. Veamos el relato de Pablo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Para entender la primera hora, tercera hora y hora novena, podemos notar que los judíos habían adoptado el número de horas a diferencia de muchos pueblos de hoy. Muchos inician el recuento de la noche a partir de la medianoche,
que ya fue la mitad de la noche e inician el recuento del día a partir del mediodía, que ya fue la mitad del día. Esto tendría lógica, conseguir la cuenta en la mitad del día y en la mitad de la noche, a diferencia de los judíos que cuentan el comienzo de la noche a partir de la puesta de sol, cuando comienza la oscuridad de la noche, y el comienzo del día a partir del surgimiento de la luz, al amanecer. Si observamos, sería lógico contar las horas desde el principio tanto del día como de la noche, ¿no es así? Pero los judíos lo hacen con base en Génesis. Vea, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz, y fue la tarde y la mañana un día. Notamos que en la Biblia la oscuridad o las tinieblas se llama noche, y la luz se llama el día. Por lo tanto, según el relato de Génesis en la creación, Dios separó en dos partes las 24 horas, en tinieblas y en luz, esto es, en la noche y en el día. Por lo tanto, al inicio de la oscuridad comienza el recuento de las 12 horas de la noche, y al inicio de la luz comienza el recuento de las 12 horas del día. Es por esto que en una de sus ilustraciones Jesús dijo: ¿no tiene el día 12 horas? Por lo tanto, el comienzo de la noche comienza a la puesta del sol y va hasta el amanecer. Sería alrededor de las 6 de la tarde hasta alrededor de las 6 de la mañana. Y el día comienza en el amanecer hasta la puesta del sol, aproximadamente de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así, al amanecer, ya se denominaba la primera hora o hora primera del día. La tercera hora sería alrededor de las 9 de la mañana. Fue a esta hora, el día de Pentecostés, que se derramó el Espíritu Santo. Cuando los discípulos fueron acusados de estar llenos de vino dulce, Pedro rápidamente puso un punto final en esa acusación. Ciertamente nadie estaría embriagado tan pronto. Vemos en Hechos 2:13-15. Por lo tanto, vemos que la hora sexta sería alrededor del mediodía, donde el calor y la luz es mayor. La Biblia relata que en este horario hubo oscuridad. Vea el texto: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Por lo tanto, vemos que ocurrió esta oscuridad alrededor de la crucifixión y muerte de Cristo, tinieblas y oscuridad en pleno mediodía hasta las 3 de la tarde, que sería la novena hora. En la parábola de la viña, vemos que el propietario llamó a trabajadores en todo tiempo, de madrugada antes del amanecer, en la tercera hora, a las 9 de la mañana, la hora sexta, y salió al mediodía y las 3 de la tarde. Y por fin llamó trabajadores a la hora undécima. Por la cuenta vemos que la hora undécima se refiere a las 17 horas. Por lo tanto, utilizando esta cuenta de horas, vemos la división de las 12 horas del día que los hebreos hicieron, dividiendo en horas principales: primera hora 6 de la mañana, tercera hora 9 de la mañana, viernes a mediodía 12 horas, novena hora a las 3 de la tarde, décima primera hora o hora undécima a las 17 horas o a las 5 de la tarde. Así, al examinar las escrituras y encontrarnos con estos términos de horas, sabremos corresponder a los horarios que tenemos hoy en día. ¿Qué es la hora sexta, novena?